Hola, oyentes de Oberón, aquí está su anfitrión favorito. Dejen su like si les están gustando nuestros videos y su nombre aquí en los comentarios para saber quién pasó por aquí, y prepárense, porque vamos a empezar a contar historias de terror en San Pedro Garza García, ahora mismo. Me llamo Roberto, tengo 45 años y soy conductor de Uber. Estoy divorciado y tengo 2 hijos, que son mi principal motivación para seguir echándole ganas a la vida. Ya he visto de todo en esta zona metropolitana. Asaltos, peleas, gente llorando en el asiento de atrás, parejas discutiendo, borrachos tratando de pagarme con promesas. No soy un hombre religioso. Tampoco creo en esas historias de fantasmas que a la gente le gusta contar. Siempre digo que en San Pedro, los únicos monstruos que existen son los vivos. Pero después de aquella noche, nunca más pude decir eso con la misma seguridad. Lo que voy a contar me hizo repensar mi visión sobre la vida y tener más cuidado al manejar de noche. Era otra madrugada común y corriente. A esa hora, las calles de la zona estaban casi vacías, un contraste escalofriante con el desmadre del día. Me gustaba el silencio, el aire fresco que entraba por la ventana del coche y la tranquilidad de andar sin tráfico. Había pasado por Centrito Valle, Calzada del Valle, agarré algunas carreras cortas y me iba para Santa Catarina, donde siempre salía pasaje de los bares. La aplicación giraba despacio. La lana no estaba buena, pero al menos esa noche estaba tranquila. Ningún cliente mamón, ningún riesgo aparente. Fue cuando vi ese coche por primera vez, un sedán negro, sin placas, con las luces altas, viniendo detrás de mí a la misma velocidad. Pensé que era solo otro apurado de la madrugada. Pero había algo raro. Parecía que me seguía de cerca, manteniendo siempre la misma distancia. Di una vuelta cerrada para entrar a otra calle. El coche hizo lo mismo. Aceleré un poco, él también. Di otra vuelta, y ahí estaba. Se me hizo un nudo en el estómago. Respiré profundo y traté de ignorarlo. No era la primera vez que un idiota se me pegaba en la cola del coche. Tal vez era un conductor aburrido, jugando conmigo. Solo que el juego se puso serio cuando entré a una calle sin salida, un callejón estrecho que conocía bien. Paré el coche, esperando que el otro conductor se diera cuenta del error y diera media vuelta, pero no lo hizo. Cuando miré por el retrovisor, el coche simplemente ya no estaba ahí. El callejón estaba vacío. Nada de motor apagándose, nada de llantas rechinando. El coche se esfumó en el aire. Mis dedos apretaron el volante. Un escalofrío me recorrió la espalda. Eso no tenía sentido. Mi corazón todavía latía acelerado cuando salí de ese callejón. Traté de convencerme de que solo estaba cansado, que tal vez me había imaginado el coche. Pero una cosa sabía, no me estaba volviendo loco. Seguí manejando, tratando de ignorar la incomodidad. Prendí el radio para romper el silencio. Una canción viejita sonaba bajito, mientras mis ojos recorrían las calles casi desiertas. Decidí agarrar la avenida principal y seguir hacia una zona más concurrida. Fue cuando los faros aparecieron de nuevo, el mismo coche negro, sin placas. Esta vez, no estaba detrás de mí. Estaba parado en la esquina, esperándome. Un escalofrío me recorrió la espalda. Eso no era coincidencia. Me paré en el semáforo y miré fijo el coche por el retrovisor. La luz roja del semáforo iluminaba su carrocería brillante, pero lo que de verdad me incomodó fue el parabrisas oscuro. No podía ver quién estaba adentro. El semáforo se puso en verde. Aceleré. El coche negro hizo lo mismo. El miedo empezó a convertirse en desesperación cuando me di cuenta de que no importaba a dónde fuera. Siempre me seguía. Agarré un atajo por calles más chicas. Vino detrás. Pasé por en medio de una plaza, cortando camino por donde normalmente los coches no pasan. Me siguió. Aceleré, tratando de perderlo en el tráfico raro de la madrugada. Pero el coche parecía moverse de forma imposible. Se deslizaba por las calles como si no estuviera tocando el asfalto, sin el ruido del motor
sin el reflejo del conductor. Era como si no fuera un coche de verdad. Mi respiración se volvió pesada. Mis dedos estaban tan sudados que apenas podía agarrar el volante. Cuando volteé para mirar por el espejo retrovisor, casi pierdo el control del coche. En el asiento trasero del sedán negro había un hombre sentado. Su cara estaba pálida, los ojos vacíos, y yo sabía quién era. Ya había visto esa cara antes, pero no tenía ni idea de dónde. Ver a ese hombre en el asiento trasero del coche negro me heló la sangre. Un escalofrío me recorrió la espalda, y por un segundo sentí que me iba a desmayar. Pero el instinto de supervivencia habló más fuerte. Aceleré. El coche rugió mientras yo forzaba el motor, tratando de huir de esa cosa. Me pasé los semáforos en rojo, corté esquinas sin bajar la velocidad. Di vueltas tan cerradas que las llantas casi derraparon. Pero el coche negro seguía viniendo detrás, sin prisa, sin dudar. Era como si supiera que nunca podría escapar. Trataba de mantener los ojos en el camino, pero el reflejo del retrovisor me atraía. El hombre en el asiento trasero del otro coche parecía mirarme directamente, incluso a través del vidrio oscuro. Y entonces sonrió. Eso fue demasiado. Se me apretó el pecho y sentí la adrenalina quemar en las venas. Necesitaba salir de ahí. Aceleré, pasé de 100 km/h y extrañamente el sedán negro ya no me siguió más esa noche. Pero en las noches siguientes, sin fallar ni una, el sedán negro volvió, siempre de la misma forma, sin sonido, sin reflejo del conductor, con ese hombre sonriendo en el asiento de atrás y siguiéndome casi toda la noche. Necesitaba resolver eso. Estaba empezando a afectar mi capacidad de manejar. Una noche, después de haber visto el maldito sedán negro 2 veces, me acordé de don Raúl. Don Raúl era dueño de un taller en Guadalupe, un viejo amigo que ya me había ayudado muchas veces. Sabía que cerraba tarde y muchas veces atendía a conductores que necesitaban ayuda urgente de madrugada. Ya sabes cómo es, zona metropolitana grande, y el coche no escoge hora para descomponerse. Entonces, sabía que había posibilidades de que estuviera despierto, incluso a esa hora. Si había alguien que conocía los coches de esta zona, era él. Agarré camino hacia el taller, y para mi alivio, el coche negro no me siguió. Cuando llegué, don Raúl estaba sentado en la entrada, fumando un cigarro. Me miró de arriba a abajo y frunció el ceño. «Roberto, parece que viste al diablo». «Tal vez lo vi». Le expliqué lo que pasó tratando de mantener la voz firme. Don Raúl escuchó todo en silencio, fumando el cigarro despacio. Cuando terminé, tiró la colilla al suelo y la aplastó con el pie. «¿Estás seguro de que nunca habías visto ese coche antes?» La forma en que preguntó me dio escalofríos. «No sé, me parece familiar, pero...» Don Raúl suspiró. «Roberto, ¿cuántos años llevas manejando Uber?» «Más de 15. ¿Y cuántas carreras has hecho?» «Miles». Cruzó los brazos. «Pues yo creo que tienes un pasajero del pasado volviendo para cobrarte». Se me revolvió el estómago. No quería admitirlo, pero algo dentro de mí sabía que tenía razón. Y lo peor, ya había visto esa cara antes, solo que no sabía dónde, o tal vez no quería recordar. Las palabras de don Raúl seguían dando vueltas en mi cabeza. Un pasajero del pasado volviendo para cobrarme. Traté de recordar, pero mi mente parecía negarse a acceder a ese recuerdo. Un peso crecía en mi pecho, una sensación de que sabía exactamente qué era, pero mi cerebro luchaba por mantenerlo enterrado. Necesito recordar, Raúl, esa cara, ese coche. Ya los he visto antes. El viejo mecánico se quedó callado por un momento. Entonces, agarró una botella de tequila de debajo del mostrador, sirvió un trago en un vaso de vidrio manchado y me lo pasó. «Tómate esto. Puede ayudar a soltar la lengua». Me tragué el alcohol de un jalón, sintiendo la quemazón en la garganta. Cerré los ojos, y entonces el recuerdo vino. Hacía años, más de 10.
Era una noche lluviosa. Estaba manejando en una carretera desierta en las afueras de San Pedro, casi terminando mi turno, cuando un hombre me hizo señas desde la orilla. Vestía un traje oscuro, mojado de pies a cabeza. Paré el coche. Entró sin decir nada y me pasó una dirección. La voz era baja, ronca, casi un susurro. Lléveme ahí. El trayecto era largo. Traté de hacer plática, pero no respondía. Solo miraba por la ventana, como si estuviera esperando algo. Algo en esa carrera me ponía inquieto. El hombre tenía un olor raro, como a tierra mojada. Y lo más raro, me pagó por adelantado. Pasó el tiempo, y de repente me pidió, pare aquí. El lugar era un tramo aislado de la carretera, sin nada alrededor. Ni una casa, ni un coche, nada. ¿Estás seguro? Aquí no hay nada. Él solo abrió la puerta, salió sin prisa y se quedó parado ahí, dándome la espalda. Esperé 1 minuto, 2, pero no se movió. Entonces hice lo peor que pude haber hecho. Me fui. Dejé al pasajero en esa carretera oscura y seguí mi camino, sin mirar atrás. Al día siguiente, vi los encabezados en los periódicos. Hombre encontrado muerto en carretera desierta. El cuerpo estaba en el mismo lugar donde lo dejé. Nadie supo decir cómo murió. Pero ahora yo sabía. Nunca debió haber salido del coche. Y ahora había vuelto. Abrí los ojos, sudando frío. Don Raúl me miraba fijo. «¿Te acordaste, verdad?», asentí sintiendo la garganta seca. Antes de que pudiera decir algo más, mi celular vibró en la mesa. Miré la pantalla. Era un mensaje de un número desconocido. «Me dejaste». Mi corazón se aceleró. Mis manos temblaban al desbloquear el teléfono. Apareció otro mensaje. «Vuelve al mismo lugar». Y luego, el último. Una dirección. La misma donde dejé a ese pasajero años atrás. Me levanté despacio, sintiendo el peso de un destino inevitable. Don Raúl movió la cabeza. «Si vas, puede que no regreses». Yo ya sabía eso, pero había una deuda que pagar. Agarré las llaves del coche. Era hora de terminar esa carrera. La carretera estaba oscura, vacía, y el silencio pesaba como un ataúd cerrado. La dirección que recibí en el mensaje me llevaba al mismo lugar donde dejé a ese pasajero años atrás. No debería haber ido, pero algo dentro de mí sabía que huir ya no era una opción. El coche cortaba la noche, los faros iluminando la franja de asfalto que parecía no acabar nunca. Tenía el pecho apretado. El aire dentro del coche se sentía pesado, como si algo invisible estuviera sentado en el asiento del pasajero, respirando a mi lado. La misma sensación de aquella noche. Sabía que estaba cerca. Los faros del coche negro aparecieron en el retrovisor antes de que llegara al destino. Esta vez, no estaba detrás de mí, estaba frente a mí, parado en medio de la carretera, bloqueando el camino. Pisé el freno con fuerza. El coche se deslizó unos metros antes de parar, las llantas rechinando en el asfalto frío. El coche negro se quedó ahí, inmóvil. El motor no hacía ruido, ninguna luz parpadeaba. Era un cadáver de metal, esperándome. Mi respiración estaba descontrolada, mis manos temblaban en el volante. Y entonces, la puerta del coche negro se abrió sola. La luz débil del interior reveló la silueta de un hombre sentado en el asiento trasero. El mismo traje mojado, la misma piel pálida, los mismos ojos vacíos. El pasajero tenía la boca seca. Mi mente gritaba que acelerara y huyera de ahí. Pero no serviría de nada. Sabía que no serviría de nada. Respiré profundo. Abrí la puerta del coche y me bajé. La noche estaba fría. El viento soplaba despacio, pero el sonido parecía distorsionado, como si el mundo a mi alrededor estuviera atrapado en una pesadilla. Di un paso al frente. Otro. El pasajero me observaba, no parpadeaba, y entonces habló. La voz era baja, ronca, llena de ecos del pasado. «Me dejaste atrás». Se me apretó el pecho. Apenas podía respirar. No sabía que ibas a morir ahí. El silencio se tragó mis palabras.
El pasajero inclinó la cabeza. Ahora, me vas a llevar hasta el final del viaje. El coche negro desapareció, como si nunca hubiera existido, pero él seguía ahí, de pie, frente a mí, esperando. Sabía lo que tenía que hacer. Caminé de vuelta al coche, con pasos pesados, y abrí la puerta trasera. Me senté al volante, miré por el espejo retrovisor. Estaba en el asiento de atrás, exactamente como la primera vez. El coche se sumergió en un silencio sepulcral. Mi corazón latía con fuerza en el pecho. Mis manos apretaban el volante con fuerza. ¿A dónde?, pregunté con la voz temblorosa. El pasajero no respondió de inmediato. Solo desvió la mirada hacia la carretera adelante. Entonces, susurró: «Solo maneja». Manejé hasta que miré hacia atrás y él había desaparecido. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sabía que iba a seguir cerca. Lo sentía. Metí la velocidad y aceleré. La noche nos tragó. Dicen que en esa carretera a veces pasa un coche sin conductor. Dicen que el pasajero nunca se baja del coche. Y dicen que si miras por el retrovisor en el momento equivocado, tal vez veas a alguien sentado en el asiento de atrás. Mi nombre es Rodrigo. Tengo 38 años y trabajo como vigilante nocturno en un edificio comercial en San Pedro García, Nuevo León. Con más de 15 años dedicándome a este trabajo, ya he visto de todo, desde ladrones queriendo meterse a robar hasta situaciones que te ponen los pelos de punta y tienes que actuar rápido. Llevo 18 años casado con Patricia, una contadora bien dedicada, y juntos tenemos 2 hijos adolescentes, Diego y Valeria. Mi personalidad es de esas que van al grano. Siempre he creído que todo tiene una explicación lógica y sensata. Los cuentos de fantasmas y cosas sobrenaturales nunca me han movido un pelo. Para mí, no eran más que chismes de vecindad o inventos de gente con mucha imaginación. Hace poco agarré una nueva chamba como vigilante de un edificio comercial acá en San Pedro. He trabajado de vigilante por un chorro de años, así que ya le sé al jale. El último lugar donde estuve era una bodega abandonada de una empresa, que ya tumbaron, así que ya no necesitaban a nadie cuidando por allá. El edificio donde ahora le entro es una construcción bien imponente. Durante el día, sus pasillos retumban con el ruido de la raza caminando a las prisas, teléfonos sonando y pláticas de negocios. Pero en la noche, el panorama cambia un chingo. Se hace un silencio sepulcral, solo interrumpido por el ruidito lejano del tráfico nocturno y de vez en cuando por los crujidos de las estructuras viejas. Las luces de tubo hacen que se vean sombras largas en las paredes, y el aire se siente como pesado, como si el edificio tuviera vida propia. Mi turno arranca a las 10 de la noche, después de echar una platicada rápida con el compa del turno anterior para ver si hubo algún pedo. Empiezo mi rutina. Me doy una vuelta por los pasillos, checo las puertas, me aseguro de que todo esté en orden. El conocer bien el lugar me da una sensación de control y seguridad. Sin embargo, en las últimas semanas, algo ha cambiado. Han empezado a pasar cositas raras, cosas que normalmente diría que son coincidencias o que ando distraído. Pero estas cosas están pasando tan seguido que ya me está dando curiosidad. Una noche, mientras hacía mi ronda en el tercer piso, escuché un ruido bien raro. Era como un susurro lejano, palabras que no se entendían bien y que parecían flotar en el aire. Me paré, tratando de ubicar de dónde venía, pero el ruido se cortó de golpe. Seguí mi camino, pensando que a lo mejor era el cansancio o quizás el aire colándose por alguna rendija. Pero conforme pasaban los días, estos susurros se empezaron a escuchar más seguido, y además sentía como si alguien me estuviera echando el ojo. Le conté estas experiencias a Javier, mi compañero de chamba. Él está más morro, como de 28 años, y siempre le han latido las historias de fantasmas. Javier me contó que el edificio lo construyeron encima de unas ruinas bien antiguas y que hay rumores de que pasan cosas paranormales por aquí. Es un edificio viejito,
Hoy en día ni de chiste se les ocurriría construir sobre ruinas históricas, por todo el rollo arqueológico. Pero en aquellos tiempos, a la raza que quería hacer lana le valía gorro. Me habló de La Llorona, esa leyenda mexicana de una vieja que anda llorando por sus chamacos perdidos, y otras historias que se cuentan por la región. Aunque siempre he sido bien incrédulo, no pude evitar sentir un escalofrío al escuchar esos cuentos. Decidí investigar más a fondo. Empecé a poner más atención a los detalles, apuntando cada cosa rara que pasaba, tratando de encontrar algún patrón o una explicación lógica, pero entre más buscaba respuestas, más dudas me surgían. Las luces parpadeaban sin razón. Puertas que estaba seguro de haber cerrado con llave aparecían abiertas, y me parecía ver sombras moviéndose por el rabillo del ojo. Mi confianza inquebrantable en la lógica empezó a tambalearse, y una inquietud cada vez más grande se apoderó de mí. Una noche, mientras revisaba los registros viejos del edificio, encontré referencias a eventos trágicos que habían ocurrido ahí hace décadas, accidentes inexplicables, desapariciones y hasta reportes de gente que había visto figuras espectrales. Estos descubrimientos sacudieron aún más mis convicciones. Lo que antes consideraba simples coincidencias ahora parecía parte de un patrón perturbador. Mi familia notó que andaba inquieto. Patricia me preguntó si algo me estaba molestando, pero evité entrar en detalles. No quería preocuparla. Diego y Valeria también se dieron cuenta de que andaba distraído, pero les dije que era por el cansancio del trabajo. Sin embargo, por dentro, estaba lidiando con un miedo y una duda que crecían cada vez más. Decidí que necesitaba respuestas. Hablé otra vez con Javier, y juntos armamos un plan para documentar estos eventos. Pusimos cámaras en lugares estratégicos del edificio y empezamos a escribir nuestras experiencias en un diario compartido. Esperábamos captar evidencias que pudieran explicar lo que estaba pasando, fuera sobrenatural o no. Conforme pasaban los días, las manifestaciones se intensificaron. Las grabaciones mostraban sombras moviéndose sin razón aparente, y los audios captaban susurros y lamentos que no podíamos explicar. Mi incredulidad inicial se convirtió en una aceptación a regañadientes de que algo más allá de nuestra comprensión estaba sucediendo. Una noche, mientras revisábamos las grabaciones, notamos una figura que aparecía una y otra vez. Era una silueta borrosa, pero había algo familiar en ella. Javier sugirió que podría ser un alma en pena, buscando redención o tratando de comunicar algo. Decidimos profundizar en nuestra investigación, intentando entender quién o qué podría ser esa presencia. Nuestra búsqueda nos llevó al sótano del edificio, un área que casi nunca se visitaba. Ahí, entre archivos llenos de polvo y objetos viejos, encontramos documentos que revelaban un pasado oscuro. Descubrimos que, durante la época colonial, el lugar había servido como centro de interrogatorios y ejecuciones. Al hojear los documentos antiguos, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había registros de prisioneros detenidos ahí hace siglos, acusados de herejías y traiciones. Las descripciones eran muy vívidas. Nombres tachados con tinta roja, fechas de desapariciones y testimonios de testigos que decían escuchar gritos resonando por el edificio, incluso después de que lo convirtieron en un edificio comercial. Javier, a mi lado, estaba más blanco que el papel. «Esto explica un chorro de cosas, ¿no crees, Rodrigo?», susurró, como si le diera miedo que algo o alguien lo pudiera oír. Respiré hondo, tratando de no perder la cabeza. No era posible que estuviéramos lidiando con algo que no se pudiera explicar. Son puras historias viejas, Javier. El edificio está bien ruco, es normal que haga ruidos, y las sombras se forman por la luz toda gacha. No quiere decir que sea algo sobrenatural. Javier me miró con una mezcla de incredulidad y preocupación. Entonces, ¿cómo explicas lo que hemos visto y oído?, señaló el monitor de nuestra cámara de seguridad, que mostraba el último video grabado. Se me aceleró el corazón cuando vi la imagen. En el pasillo del tercer piso, una silueta oscura estaba parada, sin moverse, mirando directamente a la cámara. Pero lo peor de todo era que, al checar la grabación anterior,
Esa figura no estaba ahí. Se hizo un silencio bien pesado entre nosotros. Se me secó la boca. Quería seguir negándolo, seguir diciéndome a mí mismo que todo esto era puro invento de mi imaginación. Pero había algo ahí, algo que no debería estar. Fue en ese momento que empecé a darme cuenta de que mi chamba de vigilante nocturno ya nunca iba a ser igual. La noche siguiente empezó como cualquier otra. Estaba decidido a demostrarme a mí mismo que todo lo que había pasado la noche anterior tenía una explicación lógica. Tal vez una falla en la cámara, tal vez una broma de algún empleado que se había colado al edificio fuera de horario. En el fondo, quería creer eso. Pero la neta es que se sentía algo raro en el ambiente desde que puse un pie en ese edificio. Hice mi ronda inicial con el doble de atención, checando cada puerta, cada ventana. Javier estaba bien nervioso a mi lado, echando miradas de pánico por los pasillos. Traía una grabadorita de audio, convencido de que podría captar alguna prueba de los fenómenos que estábamos viendo. «Oye, Rodrigo, ¿y si intentamos hablarle a la cosa?», sugirió Javier, con la voz temblando. Puse los ojos en blanco. «No hay ninguna cosa aquí, Javier. Te estás dejando llevar». Él suspiró, pero no dijo nada más. Seguimos en silencio hasta llegar al tercer piso. El aire ahí se sentía diferente, más denso, más frío. Caminé despacito hasta el punto exacto donde habíamos visto la silueta en la grabación. No había nada, ni una señal de que hubiera algo raro. Fue entonces cuando la grabadora en la mano de Javier hizo un ruido bien fuerte, como interferencia. Él miró el aparato y, en ese momento, oímos un susurro, bajito, arrastrado, imposible de entender. Nos quedamos quietos, intercambiando una mirada de puro terror. Javier tragó saliva. ¿Escuchaste eso? Antes de que pudiera contestar, se oyó un ruido bien fuerte por el pasillo. Una de las puertas al final del piso se azotó contra la pared, como si alguien la hubiera abierto de golpe. Corrimos hasta allá, alumbrando adentro con nuestras lámparas. La oficina estaba vacía. No había señales de que alguien hubiera forzado la entrada, pero los papeles tirados por el suelo indicaban que algo o alguien había estado ahí. El corazón me latía a 1000 por hora. Si es alguien, no hay forma de que se haya ido sin que lo viéramos, murmuré. Javier dio un paso para atrás, jadeando. ¿Y si no es alguien? No tuve tiempo de contestar. El ruido en la grabadora volvió, seguido por un gemido largo, bajito y doloroso. El sonido era inconfundible. Alguien estaba llorando, pero ese llanto no venía de la grabadora. Se oía a nuestro alrededor, llenando la oficina con una tristeza bien profunda y asfixiante. Las luces parpadearon. Sentí un frío que me caló hasta los huesos. Entonces, algo pasó corriendo por el pasillo. No vimos nada, pero lo sentimos. El aire que se movió, el sonido de pasos rápidos, y luego, el silencio. Me quedé ahí paralizado, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Javier agarraba la grabadora con fuerza, con los nudillos blancos. «Tenemos que averiguar quién está aquí. ¿Y qué quiere?», dijo, casi en un susurro. Yo quería responder que eso era una locura, que debíamos simplemente ignorarlo y seguir con nuestro trabajo, pero por primera vez no estaba seguro de que eso fuera posible. La noche siguiente, estaba más inquieto que nunca. Lo que sea que estuviera pasando en ese edificio, no era solo producto de la imaginación. Las pruebas se estaban acumulando, y Javier parecía cada vez más convencido de que algo sobrenatural trataba de comunicarse con nosotros. Antes de que empezara el turno, le pedí que no trajera la grabadora. Yo quería concentrarme en la seguridad del edificio, no en cazar fantasmas. Él aceptó, pero me di cuenta de que guardaba algo en el bolsillo de su chamarra. Ya sabía que, aunque no trajera la grabadora, iba a tratar de buscar respuestas. Esta vez, empezamos la ronda por el sótano. Era un lugar al que casi nunca íbamos, pero Javier insistió. El aire ahí estaba más frío que en el resto del edificio. La humedad hacía que las paredes se vieran oscuras y olía a humedad por todos lados. Caminé despacio, alumbrando el piso de concreto con la lámpara,
mientras Javier observaba alrededor con atención. De repente, oímos un ruido seco, como si algo pesado se hubiera caído al suelo. Volteamos rápidamente hacia donde se oyó el ruido, pero el sótano estaba vacío. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Miré a Javier, esperando que dijera algo, pero él solo señaló el suelo. Había huellas en el polvo acumulado, huellas que no eran nuestras. El frío que me recorrió la espalda fue instantáneo. No había ninguna otra entrada ahí. Si alguien estuviera con nosotros, lo habríamos visto. Pero esas marcas estaban ahí, justo frente a nuestros ojos, llevando a una esquina oscura del sótano. Javier sacó del bolsillo un pequeño radio de onda corta y lo encendió. El ruido de interferencia llenó el ambiente, y entonces, en medio de la estática, oímos una voz, bajita, débil, un lamento. «Corran». No necesitaba oírlo 2 veces. Agarrando a Javier del brazo, salí corriendo del sótano, subiendo los escalones de 2 en 2, con el corazón a 1000 por hora. Cerramos la puerta detrás de nosotros y nos recargamos contra ella, respirando con dificultad. «¿Qué chingados fue eso, Rodrigo?», preguntó Javier, pero yo no tenía respuesta. En ese momento, algo me quedó bien claro. Esto no era solo un edificio viejo con historias mal contadas. Algo ahí, algo que alguna vez fue humano, quería avisarnos. Pero, ¿avisarnos de qué? Y más importante, ¿de qué teníamos que correr? Esa noche, nos calmamos lo más que pudimos, nos fuimos al cuarto de las cámaras y solo salimos de ahí a la hora de hacer la ronda programada por el edificio. Ni de chiste pensamos en volver al sótano, y el edificio se sentía cargado de una energía densa, como si fuera una advertencia para que ya no anduviéramos de un lado a otro. La noche siguiente, una sensación de opresión se apoderó de mí antes incluso de entrar al edificio. La ciudad estaba a todo lo que daba allá afuera, pero aquí adentro, el silencio parecía más profundo, como si se tragara los sonidos alrededor. Quería creer que todo lo que habíamos visto y oído podía explicarse de forma lógica, pero una parte de mí empezaba a aceptar que estábamos lidiando con algo que no tenía explicación. Javier llegó un poco después que yo, con una mirada decidida. «Tenemos que averiguar de qué estamos corriendo, Rodrigo», dijo, abriendo una libreta llena de apuntes todos chuecos. Me pasé el día investigando. Hace décadas, un vigilante desapareció en este edificio. Nunca encontraron el cuerpo. Fruncí el ceño. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que está pasando? Él señaló el pasillo oscuro frente a nosotros. Dicen que todavía anda por aquí. Eso me incomodó. Hasta donde yo sabía, a Javier le fascinaban las historias de fantasmas, pero nunca se las tomaba en serio. Ahora, hablaba con una seguridad que me ponía nervioso. Empezamos la ronda, pero algo se sentía diferente. El edificio parecía vivo. El aire estaba pesado, como si nos estuvieran observando de todos lados. Cuando pasamos por el 3er piso, donde todo había empezado, el olor a humedad era más fuerte que nunca. Y fue ahí, al final del pasillo, que lo vimos. La puerta de la oficina donde habíamos escuchado el llanto la noche anterior estaba abierta, pero nosotros la habíamos cerrado con llave. Despacio, caminamos hasta allá. El aire estaba helado. Empujé la puerta con cuidado y alumbré el interior con la lámpara. La oficina estaba igual, excepto por un detalle. Una silla giratoria estaba volteada hacia la pared, como si alguien estuviera sentado ahí, dándonos la espalda. Se me puso la piel de gallina. Algo andaba mal. ¿Hay alguien ahí?, preguntó Javier con la voz temblando. La silla giró sola. No había nadie ahí. El radio de Javier se prendió solo en su bolsillo. El ruido de interferencia llenó el ambiente y, entre la estática, escuchamos una sola palabra susurrada: abajo. Antes de que pudiéramos reaccionar, oímos un ruido fuerte en el techo. Algo pesado se arrastraba por los pisos de arriba, como si estuviera siguiendo nuestros pasos. El sonido era fuerte, rítmico y parecía acercarse rápidamente. Javier me agarró del brazo.
Hay alguien allá arriba. Tragué saliva. O algo. Y entonces, del piso de arriba, oímos un grito. Fuerte, desgarrador, lleno de sufrimiento. Era imposible. El edificio estaba vacío. Pero quienquiera que fuera, ahora sabía que estábamos ahí. A estas alturas, ya no podía negarlo. El edificio no solo estaba embrujado, estaba vivo de una forma que desafiaba todo lo que yo creía. El grito que oímos vino de arriba, y Javier, aunque estaba muerto de miedo, estaba decidido a descubrir de dónde venía. Si corremos ahora, nunca vamos a saber la verdad, susurró con la cara pálida, pero los ojos brillando por la adrenalina. Quería decir que esto era una locura, que no teníamos ninguna obligación de enfrentarnos a lo que sea que estuviera ahí. Pero algo dentro de mí me impedía irme. Necesitaba entender. Subimos despacio al cuarto piso, cada escalón crujiendo bajo nuestros pies. El edificio parecía observarnos, como si estuviera esperando a que llegáramos. Cuando alcanzamos el pasillo, el aire se puso aún más denso, como si una fuerza invisible tratara de impedirnos seguir adelante. Al final del pasillo, una puerta que siempre estaba cerrada estaba entreabierta. Una luz débil parpadeaba adentro. Javier me miró y susurró: ¿Sientes eso? Lo sentía. El frío no era solo de temperatura, era algo más profundo, algo que se metía hasta los huesos. Empujé la puerta despacio. La oficina era chica, con muebles cubiertos de polvo y un olor a papel viejo. Pero lo que me hizo contener la respiración fue lo que estaba en el piso. Una mancha oscura, casi negra, se extendía sobre las tablas de madera. Javier se arrodilló y pasó los dedos por el borde de la mancha. ¿Esto es sangre? Antes de que pudiera responder, el foco del techo explotó, dejando la sala en total oscuridad. Mi lámpara empezó a parpadear como loca. Javier me agarró el brazo con fuerza. Y entonces, el susurro volvió. Abajo. Esta vez, la voz no venía del radio. Estaba ahí, en el cuarto, a nuestro alrededor. Y antes de que pudiéramos reaccionar, el piso se desplomó. Nos caímos. El mundo dio vueltas. Mi cuerpo se estrelló contra una superficie dura, y el golpe me dejó todo aturdido. Sentí el sabor de la sangre en la boca. El aire a mi alrededor estaba caliente, sofocante, y el olor a tierra húmeda me llenó la nariz. Cuando por fin abrí los ojos, me di cuenta de dónde estábamos. Un sótano, pero no el mismo que conocíamos. Este lugar parecía mucho más antiguo, hecho de piedra, con cadenas colgando de las paredes. Parecía que habíamos retrocedido más de un siglo en el tiempo. Algo estaba enterrado ahí desde hace mucho. Algo olvidado. Javier se levantó a mi lado, temblando. Rodrigo, señaló el suelo. Había hoyos poco profundos en la tierra, tumbas, algunas abiertas, otras todavía intactas. Pero una de ellas se estaba moviendo. El terror se apoderó de mí. Algo dentro de esa tumba quería salir. Y entonces, con un chasquido seco, una mano salió de la tierra, esquelética, retorcida, con las uñas rotas. Javier gritó. Lo jalé del brazo y corrimos en dirección opuesta, tropezando con escombros, tratando de encontrar una salida. Pero el túnel se extendía en todas direcciones como un laberinto subterráneo. Oímos pasos detrás de nosotros. No pasos apresurados, sino lentos, calculados. Como si la cosa que nos seguía supiera que no teníamos a dónde ir. El pánico se apoderó de mí. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar, hasta que lo vi, un rayo de luz, débil, distante, pero real. Una salida. Agarré a Javier y corrimos hacia la luz, sin mirar atrás. Sentía la presencia acercándose, como si las sombras trataran de envolvernos, pero seguimos corriendo. Entonces, en el último segundo, saltamos fuera de la oscuridad y caímos en el piso frío del sótano que conocíamos. Todo normal, sin agujero, sin tumba. El sótano antiguo desapareció por completo. La puerta que nos llevó hasta ese infierno ahora estaba cerrada.
y no importaba cuánto intentáramos abrirla, no se movía ni un milímetro. El edificio estaba en silencio, ni susurros, ni gritos, solo nosotros dos, jadeando, cubiertos de polvo y aterrorizados. Javier me miró con las manos temblando. Lo que sea que estuviera ahí, tragó saliva. Nunca debimos buscarlo. No respondí. Solo agarré las llaves del edificio y me fui. Al día siguiente, renuncié. Nunca volví a ese lugar, pero a veces, tarde en la noche, todavía escucho ese susurro. Abajo. Lo que voy a contar hoy me ha estado atormentando por semanas. Por culpa de esta historia tengo que tomar medicamentos para dormir y sufro ataques de pánico. Nunca se lo he contado a nadie, excepto a mi psiquiatra, que piensa que son delirios que mi mente creó para encubrir un evento traumático real. Pero no son delirios. Lo que viví fue real y casi acabó con mi vida y con mi trabajo. Por favor, créanme. Me llamo Sebastián. Tengo 29 años, soy ingeniero en ciberseguridad y paso la mayor parte de mis días y noches rodeado de pantallas de computadora, códigos y redes. Trabajo en una empresa de tecnología en San Pedro Garza García, una de esas oficinas modernas de startups, con iluminación fría y café de máquina que nunca sabe a café de verdad. Soy un tipo escéptico. Siempre lo he sido. Crecí escuchando a mi tía y a mi madre contar historias de espíritus y apariciones, pero nunca me las tomé en serio. Para mí, todo tiene una explicación lógica. Si una computadora falla, es un bug. Si una luz parpadea, es un problema en el cableado. Siempre he creído que el mundo puede descifrarse en líneas de código y lógica binaria. Mi rutina es simple. Me levanto temprano, me tomo un café bien cargado, y manejo por las avenidas hasta el trabajo. Paso el día analizando amenazas digitales, revisando códigos, creando y revisando líneas de código, bloqueando intentos de invasión y revisando logs interminables. Al final del día, regreso a mi departamento pequeño, pero cómodo, donde suelo pasar horas más frente a la pantalla, jugando o programando. No soy muy de salir o socializar, pero tengo algunos amigos en el trabajo, como Andrea, una analista de sistemas con quien intercambio ideas sobre proyectos y, de vez en cuando, sobre cualquier otra cosa que no tenga que ver con algoritmos. Todo en mi vida siempre fue predecible, organizado, hasta que, una noche, mi computadora hizo algo que no debería hacer. Era tarde. La mayoría de los empleados ya se habían ido, y solo el sonido distante de los teclados y del aire acondicionado llenaba el ambiente. Estaba revisando los logs del servidor cuando, de la nada, apareció una línea de código extraño en la terminal. ¿Me estás escuchando? Mi primera reacción fue fruncir el ceño. Tal vez era algún error del sistema, un bug en el software. Tecleé un comando para verificar el origen del mensaje, pero no había remitente, ninguna conexión externa. Nada. Borré la línea y seguí trabajando. Pero, unos minutos después, apareció otro mensaje. ¿Me estás ignorando? Esta vez, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré alrededor. La oficina estaba casi vacía. Solo una o dos personas seguían ahí metidas en sus propias pantallas. Suspiré molesto. Debía ser una broma de alguien del equipo de TI. Escribí una respuesta. ¿Quién eres? El cursor parpadeó por un momento. Entonces, llegó la respuesta. Tú sabes quién soy. Cerré la terminal de inmediato. Sentí una incomodidad rara, algo que no debería sentir por unas simples líneas de texto. Pero por alguna razón, en ese momento, tuve la sensación clara de que alguien, o algo, me estaba observando. Y eso fue solo el principio. Reinicié el sistema, convencido de que era solo algún error bien loco o, a lo mucho, una broma de mal gusto. Pero, en el fondo, algo me molestaba. No había ningún registro de esa comunicación en el log del sistema. Era como si los mensajes nunca hubieran existido. Traté de ignorarlo. Llegó mi hora de salida.
Agarré mis cosas y me fui a casa. Mi depa estaba en un edificio moderno, pero bien ubicado. Chico, discreto, tranquilo. El tipo de lugar perfecto para alguien como yo, que prefiere la compañía de unos buenos audífonos a una plática pendeja en el bar. Aventé mi mochila al sillón y me fui directo a la compu personal. Trabajar con seguridad digital nos vuelve un poco paranoicos, así que mi sistema estaba completamente protegido, aislado de cualquier conexión externa innecesaria. Prendí la máquina, listo para distraer mi mente con un juego o un poco de programación. Fue cuando la pantalla parpadeó. Al principio, pensé que era un problema con el monitor, pero entonces, el mismo mensaje apareció en la terminal. Tú sabes quién soy. Mi corazón se aceleró. Esto no tenía sentido. Mi computadora personal no tenía ninguna conexión con la red de la empresa. ¿Cómo había aparecido ese mensaje ahí? Cerré todo y reinicié el sistema. Tan pronto como se cargó el escritorio, todas las luces del departamento parpadearon. Se oyó un ruido en la cocina, como si algo se hubiera caído. Me levanté despacio y fui a checar. Nada. Todo estaba en su lugar. Ningún objeto tirado, ninguna falla aparente. Pero el silencio alrededor se sentía diferente, más denso. De vuelta al cuarto, me senté frente a la compu y vi algo aún más perturbador. La webcam estaba prendida. Yo nunca prendía esa madre. Tapé el lente con una calcomanía, con el estómago revuelto. Algo andaba muy mal. Agarré el celular y le mandé un mensaje a Andrea. Oye, ¿has oído hablar de algún virus que pueda brincar entre sistemas desconectados? Ella respondió rápido. No que yo sepa. ¿Por qué? Antes de que pudiera responder, apareció una notificación en la pantalla de mi computadora. Era un nuevo mensaje en la terminal. ¿Por qué le estás preguntando a ella? Un escalofrío me recorrió la espalda. Me estaban escuchando. Quienquiera que fuera, me estaba escuchando. Respiré profundo, tratando de calmarme. Tal vez era algún malware bien cabrón, algo que me estuviera espiando desde hace más tiempo del que me imaginaba. Decidí actuar de forma racional. Desconecté el internet, reinicié el sistema en modo seguro y empecé a correr un escaneo completo. Mientras esperaba, me recargué en la silla, frotándome la cara. Necesitaba dormir. Probablemente estaba muy paranoico. Entonces, en el silencio del cuarto, lo escuché. Pasos. Pasos pesados, lentos, viniendo del pasillo de mi departamento. Se me heló la sangre. Yo vivía solo. Los pasos continuaron. Lentos, arrastrados. Mi cuerpo se tensó. El sonido venía del pasillo, justo afuera de mi cuarto. Contuve la respiración y miré hacia la puerta entreabierta, esperando ver una sombra, cualquier movimiento. Pero nada. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica. Tal vez eran los vecinos del piso de arriba, pero los pasos parecían estar dentro de mi departamento. Me levanté despacio y fui hasta la puerta. La empujé suavemente para espiar el pasillo. Vacío. Mis ojos recorrieron el piso, checando cualquier cosa fuera de lugar. Nada parecía haberse movido. Pero un detalle me revolvió el estómago. La puerta de entrada estaba sin seguro. Estaba seguro de que la había cerrado al llegar. Con un nudo en la garganta, le di vuelta al seguro rápidamente y di 2 pasos hacia atrás. El aire a mi alrededor se sentía denso, cargado. Una sensación extraña, como si hubiera algo ahí conmigo, observando, esperando. De repente, un ruido vino del cuarto, el tec-tec del teclado. Me volteé bruscamente. Mi monitor parpadeaba como loco, como si estuviera siendo invadido por un ataque digital caótico. Líneas de código se formaban y desaparecían en la terminal, como si algo estuviera escribiendo solo. Y hacia en el centro de la pantalla apareció un solo mensaje. No sirve de nada huir. Tienes que venir. La frase se repitió varias veces, llenando toda la pantalla. Me acerqué despacio, con las manos temblando. Entonces,
Las palabras desaparecieron. La terminal se quedó en blanco por un momento. La computadora se apagó y las luces de toda la casa se apagaron por un momento. Luego, las luces volvieron. Revisé la computadora. Estaba quemada. «Chingada madre», maldije. Afortunadamente, ya no pasó nada más esa noche. Al día siguiente, a la hora de la comida, fui a comprar una laptop nueva en Plaza Fiesta San Agustín. Estaba tan encabronado porque se me había quemado la compu y había perdido un chingo de archivos, fotos, videos, series y películas del disco duro, que se me olvidaron las líneas de código con mensajes raros y hasta los pasos en mi departamento. Con la compu nueva, regresé a la oficina y en cuanto terminó mi hora de comida, volví al trabajo. Esa tarde todo parecía normal. Estaba trabajando en un código para una nueva app de la empresa, cuando una frase saltó entre las líneas. «Bonita computadora. Me gusta. Más moderna». Las luces de la sala parpadearon y juro que vi una sombra cerca de la ventana a mi derecha. Pero cuando volteé, no había nadie. Entonces, escribí de vuelta. Si esto es una broma, ya perdió la gracia. Y entonces, se escribió una nueva línea. No es una broma. Escuché pasos detrás de mí y sentí una mano helada posarse en mi hombro. Casi me da un infarto. Me volteé de golpe y no había nadie. Las luces se apagaron y volverían minutos después. La computadora de la empresa también se quemó. Perdí todo mi trabajo, pero después de esa mano helada en mis hombros, no era el trabajo lo que me preocupaba. Aquello no tenía sentido. Sentí claramente a alguien detrás de mí y una mano sobre mi hombro, pero no había nadie. ¿Será que me estaba volviendo loco? Volví al trabajo al día siguiente, esta vez en una terminal nueva. Mi jefe dijo que todo estaba bien. Probablemente hubo un cortocircuito cuando las luces parpadearon. No era mi culpa. Solo me pidió que le echara más ganas al trabajo para recuperar el tiempo perdido, y dijo que compraría una computadora nueva para esa estación donde yo trabajaba. Pero los mensajes raros continuaron. Siempre era lo mismo, mensajes irónicos, mensajes diciendo lo que estaba haciendo, como si alguien estuviera vigilando cada paso mío en tiempo real. Me sentía observado. Oía pasos en casa y en el trabajo. Veía sombras por el rabillo del ojo y comencé a asustarme cada vez más, saltando de miedo siempre que algo nuevo aparecía. En la noche, tenía pesadillas horribles con una casa extraña y alguien persiguiéndome. Me despertaba todo sudado, en pánico. Comencé a ponerme paranoico. Alguien estaba vigilando cada paso de mi vida. Pensé en ir a la policía. ¿Pero qué les diría? ¿Que estaba recibiendo mensajes raros que no dejaban registros en el sistema? ¿Quién creería en pasos, presencias extrañas y sombras? Pensarían que estaba loco. Hasta que un día estaba en casa, usando mi computadora, cuando un mensaje saltó en la pantalla, en un prompt del sistema frente a mí: «Tienes que venir». Ave, José Vasconcelos, 425. Hoy, medianoche. Dejé de respirar por un segundo. Era una dirección. Mi primer impulso fue agarrar el celular y buscar en Google Maps. El lugar estaba en una zona antigua de San Pedro, llena de casas viejas. Una casa abandonada. Se me heló la sangre. Se parecía mucho a la casa de mis pesadillas de los últimos días. La sensación de que todo aquello no era solo un ataque digital, sino algo mucho peor, se apoderó de mí. Andrea. Agarré el celular y le marqué. En cuanto contestó, su voz sonó adormilada. «¿Sebastián? ¿Qué pasó? Necesito tu ayuda». Ella se dio cuenta por mi tono de voz que estaba hablando en serio. «¿Qué ocurrió?» «Recibí una dirección en un mensaje raro en la compu. Alguien o algo me está llamando para allá». Un silencio del otro lado. «Sebastián, ¿qué pedo? Eso no está bien. No vayas. Debe ser el virus del que me hablaste». «No sé qué hacer», admití, presionando mis ojos con los dedos. Los mensajes no paran. Las luces parpadean. Escucho pasos. Si no descubro qué está pasando, esto nunca va a terminar.
Andrea suspiró, dudando. ¿Quieres que vaya contigo? Negué con la cabeza, aunque sabía que ella no podía verme. No, si es peligroso, prefiero que te quedes fuera de esto. Otro silencio. ¿Estás seguro de que quieres ir? No lo estaba, pero tampoco veía otra opción. Sí. Ella suspiró. Entonces avísame en cuanto llegues allá. Si no tengo noticias tuyas, voy a llamar a la policía. Asentí, aunque sabía que la policía no podría hacer nada contra lo que fuera aquello. Colgué la llamada, respiré profundo y miré la pantalla de la computadora de nuevo. La terminal estaba en blanco, pero aún sentía la presencia de esa cosa, esperando. Agarré las llaves, me puse una chamarra y salí de casa. El reloj marcaba las 23:17. Tenía 43 minutos para llegar a la dirección y descubrir la verdad. Manejar hasta la dirección fue una experiencia perturbadora. San Pedro, siempre tan ordenado e iluminado, parecía diferente esa noche. Las calles estaban más vacías de lo normal, las luces de los postes parpadeaban de vez en cuando, y el radio del coche empezó a emitir estática de la nada. La dirección me llevó a una zona antigua de San Pedro, llena de casas viejas y algunas abandonadas. El lugar tenía una apariencia fantasmagórica, con árboles retorcidos y sombras proyectadas por el reflejo de los faros. Cuando paré el coche frente a la casa número 425, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era una construcción antigua, de 2 pisos, con ventanas altas y cortinas oscuras rasgadas. La pintura de las paredes estaba descascarada, y la puerta principal parecía haber sido forzada hace mucho tiempo. No había luces prendidas, ni ninguna señal de que alguien viviera ahí, pero sabía que algo me esperaba adentro. El aire estaba denso, cargado de una energía extraña. Di un paso al frente, y el suelo de piedra crujió bajo mis pies. Cuando toqué la puerta, se abrió sola, rechinando de manera escalofriante. Respiré profundo y entré. El interior de la casa olía a moho y madera podrida. El lugar estaba cubierto de polvo y lleno de muebles viejos. Una alfombra sucia cubría parte del piso, y cuadros antiguos con retratos de personas desconocidas colgaban de las paredes, sus caras desgastadas por el tiempo. Mi corazón latía acelerado. De repente, un ruido resonó en el piso de arriba. Pasos. Alguien, o algo, estaba ahí. Agarré el celular y le mandé un mensaje rápido a Andrea. Ya llegué, estoy entrando a la casa. Mis dedos temblaban al escribir. Subí la escalera lentamente, sintiendo cada escalón crujir bajo mi peso. La oscuridad parecía más densa conforme avanzaba. Una puerta al final del pasillo estaba entreabierta, con un hilo de luz débil escapando por ella. Tragué saliva y empujé la puerta. El cuarto estaba casi vacío, excepto por una mesa cubierta de polvo y una computadora antigua, de pantalla cuadrada, prendida. Mi mente luchaba por entender aquello. El monitor brillaba en medio de la oscuridad, mostrando una pantalla de terminal con solo una frase. «Te tardaste». Se me heló la sangre. Me acerqué despacio, sintiendo el sudor frío escurrir por mi nuca. Toqué el teclado dudando, mis dedos casi sin fuerza. Escribí una sola pregunta. ¿Quién eres? El cursor parpadeó por unos segundos, como si alguien estuviera pensando la respuesta. Entonces, apareció la respuesta. Ya me conoces. De repente, un viento fuerte recorrió el cuarto, tirando papeles viejos y haciendo que la puerta se azotara detrás de mí. Mi corazón se aceleró. La pantalla parpadeó. Aparecieron nuevas frases. Me abandonaste. Me dejaste aquí. Ahora, tienes que recordar. Una sensación extraña se apoderó de mí. Se me revolvió el estómago y me dio un dolor de cabeza punzante. Imágenes empezaron a surgir en mi mente, como recuerdos olvidados siendo forzados a volver. Esa casa, ese cuarto, ya había estado ahí antes, y fue entonces que recordé, y deseé nunca haber recordado. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo,
Las palabras en la pantalla temblaban como si estuvieran vivas, pulsando junto al frío que dominaba el ambiente. El recuerdo me golpeó como una navaja afilada. Ya había estado ahí antes. Cerré los ojos por un segundo, tratando de organizar mis pensamientos. Y entonces, como si un archivo corrupto estuviera siendo restaurado en mi mente, vinieron las imágenes. Una infancia olvidada, una familia que borré de mi memoria, un primo menor. Sí, tuve un primo, Emilio, pero murió. Fue un día raro. Un incendio empezó en la casa después de que mi primo y yo intentamos prender fuego en un juego. Mi primo quedó atrapado en ese cuarto. Se resbaló y se golpeó la cabeza al tratar de escapar del fuego. Y yo me asusté tanto que, en lugar de tratar de ayudarlo, salí corriendo. Cuando llegaron los bomberos, ya era tarde. Apagaron el fuego, que no llegó a consumir toda la casa, solo la dañó un poco. Pero había mucho humo, y todo estaba cerrado. Mi primo murió intoxicado con el humo venenoso de las llamas. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de que esa casa no era solo una construcción abandonada cualquiera. Era la casa donde mi familia y yo vivimos cuando éramos niños. Abrí los ojos, y la pantalla de la computadora mostraba un nuevo mensaje. ¿Ya te acuerdas? Se me hizo un nudo en el pecho. Sí, me acordaba. Emilio tenía solo 6 años cuando murió. Aquí, en esta casa. Con el tiempo, mis papás no soportaron el dolor y dejamos la casa atrás. Yo era solo un niño, y con el tiempo, mi mente bloqueó ese recuerdo traumático. Hasta ahora. La pantalla parpadeó como loca, y entonces apareció un último mensaje. Me dejaste aquí. Mi visión se nubló. Me ardía el pecho. Lágrimas involuntarias rodaron por mi cara. ¿Emilio? Mi voz salió baja, temblorosa. La temperatura del cuarto bajó de golpe. El monitor empezó a fallar, como si estuviera consumido por una interferencia, y entonces lo escuché. Un susurro detrás de mí, bajito, débil, pero familiar. Sebastián. Me volteé bruscamente, y ahí estaba él, Emilio. O mejor dicho, lo que quedaba de él. Su piel estaba pálida, casi transparente, sus ojos hundidos y vacíos. Traía puesta la misma ropa de aquella noche de hace tantos años. Su cuerpo estaba inmóvil, pero podía sentir su presencia, su dolor. Te esperé. Su voz era un eco quebrado. Las luces de la casa parpadeaban, las sombras se movían por las paredes, y el aire se puso pesado como si todo el ambiente se estuviera cerrando a mi alrededor. Perdóname. Mi voz se quebró. No sabía. Era solo un niño. Él dio un paso al frente. Te fuiste. Me dejaste atrapado aquí. Mi corazón latía como loco. El peso de la culpa me aplastaba. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudarte? Silencio. Entonces, levantó la mano y señaló la pantalla de la computadora. Me volteé y vi una nueva línea de comando. Cuenta la verdad. Entendí de inmediato. Tragué saliva. Me senté en la mesa y, con los dedos temblando, les mandé un mensaje a mis tíos contando lo que realmente pasó ese día. Nunca les dije sobre nuestra travesura de la fogata dentro de la casa, ni cómo Emilio se cayó, se resbaló, y yo salí corriendo, en lugar de llevármelo conmigo. Con los ojos llenos de lágrimas, le di clic a enviar. La pantalla de la computadora parpadeó con violencia. Un ruido fuerte resonó, como si la casa entera estuviera rugiendo. El viento aulló, los cuadros se cayeron de las paredes, y una fuerza invisible parecía jalar todo hacia la computadora. Los días siguientes fueron una nebulosa. Evitaba pensar en lo que pasó en esa casa, pero la verdad era que, por más que tratara de convencerme de que todo eso fue un delirio, sabía que era real. Emilio estuvo ahí, y yo lo ayudé a encontrar paz. Pasé la semana sin abrir ni una sola terminal, sin escribir una línea de código. Mi computadora personal seguía apagada desde esa noche, y en el trabajo solo hacía lo básico, sin entrar a ningún sistema que me recordara esa experiencia.
Andrea se dio cuenta de que algo andaba mal. «Estás pálido. ¿Has dormido bien?» Solo moví la cabeza, sin saber cómo responder. ¿Cómo explicarle lo que viví? ¿Cómo convencerla de que la casa que visité ya no debería existir? Pero sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar la verdad. Fue entonces que, después de días evitando mi propia computadora, decidí prenderla. El monitor se encendió. El sistema arrancó normalmente. Todo parecía normal, hasta que apareció un solo archivo de texto en mi escritorio, sin nombre, sin icono. Sentí que se me apretaba el pecho. Me sudaban las manos. Con duda, le di doble clic. El bloc de notas se abrió, mostrando una sola frase: «Gracias, primo». Las lágrimas rodaron por mis ojos. Emilio se había ido. Mis tíos se decepcionaron mucho de mí, pero entendieron que yo era solo un niño y me perdonaron. También ya habían pasado muchos años, dijeron. Respiré profundo y borré el archivo. Cerré la laptop, sabiendo que esa parte de mi vida finalmente se había terminado. O, al menos, eso quería creer. Ya no pude dormir bien en la noche. Empecé a tener insomnio y pesadillas horribles. Tuve que buscar un psiquiatra, solo para oírlo decir que toda esta historia de la computadora y el espíritu de Emilio era un invento de mi mente para encubrir el trauma del día del incendio. Pero sigo yendo a las consultas, porque la medicina que me receta es lo único que ha mantenido mi vida en la normalidad. Sin las medicinas no podría trabajar, dormir y vivir mi día a día. Y esta es mi historia.